Hola, mi nombre es Franco y soy Head de Operaciones en el equipo de Atomic. Hoy vamos a estar hablando de privacidad de datos y los cambios radicales que se vienen en el mundo digital en el 2021. Hace ya varios meses e incluso varios años que se viene escuchando sobre el movimiento de la protección de datos y la ciberseguridad. Sin embargo, no veníamos viendo grandes cambios que fuercen a todos los involucrados dentro del mundo digital a cambiar la forma de trabajar. La Unión Europea fue una de las primeras organizaciones en decidir regular un poco el mercado de datos y implementar regulaciones que busquen la transparencia en la recolección de datos y la forma en que estos se venden o se utilizan después. Sin embargo, una vez que la Unión Europea implementó el GDPR, la realidad es que todas las empresas lograron encontrar formas de adaptarse a esta regulación y seguir trabajando de una forma más o menos parecida a lo que ya venían haciendo. A medida que fue generando mucho más ruido el movimiento, empezó a llegar a oídos de las empresas más grandes. Fue el año pasado, con movimientos sociales como Black Lives Matter o incluso las elecciones en los Estados Unidos, que muchos de los advertisers más grandes de Google o Facebook empezaron a exigirle a estas empresas, a los monstruos del marketing digital, que querían respuestas en cuanto a lo que es privacidad de datos y la seguridad de todos los usuarios. En base a estos ruidos ya cada vez más grandes, las empresas no pudieron hacer más oídos sordos y tuvieron que actuar, tuvieron que tomar decisiones grandes para empezar a regular más el mercado de datos y proteger a los usuarios. Por ejemplo, Mozilla Firefox fue una de las primeras empresas en decidir eliminar por completo el uso de las third-party cookies en la web. ¿Qué significa esto? Que Mozilla Firefox ya no permitía que empresas terceros sigan recolectando información de los sitios web. Esto fue un cambio súper importante, pero la realidad es que Mozilla no es uno de los navegadores con mayor relevancia o con mayor penetración de mercado. Fue por eso que fue un primer paso hacia un cambio más grande, pero no lo suficiente. Recién en el 2021, a comienzos de año, Apple anunció que iba a regular por completo su nuevo sistema operativo iOS 14. Esto sí fue una de las primeras señales de cambio de los monstruos del sistema digital, que suelen ser Apple, Amazon, Facebook y Google. Y fue una de las primeras señales de que se venía un año con grandes cambios. Sin embargo, iOS sigue sin ser uno de los sistemas operativos más utilizados e incluso su navegador Safari tampoco llega a tener una penetración de mercado muy alta a nivel mundial. Por eso, no fue hasta marzo del 2021 cuando Google anunció que también se sumaba al movimiento de protección de datos e iba a eliminar por completo el uso de las third-party cookies. Este sí fue el primer anuncio realmente grande de los cuatro gigantes del marketing digital. ¿Qué significa que Google anuncie que va a eliminar el uso de las third-party cookies? Bueno, para poder responder esa pregunta, primero tenemos que enfocarnos en qué son las cookies. Las cookies son pedazos de código o elementos que se instalan en los sitios web, en prácticamente todos los sitios web de Internet para recolectar información. Las cookies están constantemente midiendo qué es lo que está pasando en un sitio web. Miden cada uno de los clics que se realizan en los sitios web, cada una de las landing pages que se visitan, si se agregó un producto al carrito, si se visualizó un producto, cuánto tiempo se permaneció en cada página. Están constantemente analizando toda la información de un usuario y alojándola para después enviarla al propietario o el dueño de la cookie. Las cookies se pueden separar en dos grandes grupos. Lo que llaman las first party cookies, que son las cookies pertenecientes al dueño del sitio web. Es decir, yo puedo tener mi propio e-commerce donde yo comercializo un producto e instalar una cookie para recolectar información de mis propios usuarios. Y por otro lado están las third party cookies, es decir, las cookies que pertenecen a un tercero pero son instaladas en mi propio sitio web. Las third party cookies, por excelencia, son las cookies de Google y de Facebook. Las dos grandes empresas tienen cookies que se las disponibilizan a todo el ecosistema digital para recolectar información en los sitios web e enviarlas constantemente en tiempo real a Google y Facebook. De esta manera se pueden ir instalando cookies de Google y Facebook en todos los sitios web de la Internet para recolectar información. Esta es una de las fuentes principales de información para los monstruos del marketing digital. Están recolectando información dentro de todo el ecosistema digital y dentro de todos los usuarios que están navegando estos sitios que contienen cookies. Obviamente de este sistema se benefician muchísimos, no únicamente Facebook y Google, sino que cada uno de los usuarios y los dueños de páginas web que puede utilizar esa información dentro de la plataforma de Google o dentro de la plataforma de Facebook. Bueno, como les contaba, Google llegó este año a anunciar que está eliminando por completo el uso de estas third-party cookies.
¿Qué significa esto? Que ya los terceros no van a poder instalar sus propios códigos en otros sitios web. Es decir, la única forma de continuar recolectando información en el navegador Chrome es a través de las first party cookies. Cada uno va a ser responsable de recolectar y darle uso a su propia información. Esto es un cambio radical en la forma de trabajar el ecosistema digital. Hoy todos los empresarios, todas las marcas dentro del ecosistema digital están dependiendo de terceros, de plataformas como Facebook o como Google, para que recolecten los datos por nosotros y nos den las herramientas necesarias para utilizarlas. Google plantea una forma de trabajo nueva, una forma que viene a cambiar esto y nos obliga a nosotros a tener mucha más responsabilidad a la hora de trabajar los datos de nuestros propios usuarios. Este fue un anuncio de gran impacto porque el navegador Chrome perteneciente a Google tiene más del 70% del mercado mundial, e incluso en algunas regiones como Latinoamérica este número puede subir incluso por encima del 80%. Entonces, un cambio anunciado por Google va a cambiar por completo la forma en que trabajamos y recolectamos esta información. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para adaptarnos a estos cambios? Bueno, por lo menos Google ya pensó su propia solución. Y si se demoró en entrar al juego de la protección de datos, significa también que Google estaba trabajando en una solución alternativa. Obviamente que los negocios de estos grandes jugadores dependen muchísimo en la capitalización y monetización de los datos, utilizándola en el sistema publicitario, y necesitan encontrar una alternativa a la medición y utilización de estos datos. Es por eso que Google recién ahora anunció su nuevo modelo FLoC. ¿Qué es el FLoC? Es un modelo alternativo. Google viene a plantear una forma diferente de recolectar los datos y utilizarlos en las campañas publicitarias. El modelo FLoC no trabaja más con cookies, no está recolectando información a través de cookies en cada sitio web, sino que el modelo FLoC se basa en la información de búsqueda y en la información de contenido de cada sitio. ¿Qué significa esto? Cada sitio web que se crea es muy posible que haya hecho un gran trabajo de SEM y de SEO, que estuvo tagueando cada contenido del sitio web, cada página de destino, que se encargó de generar meta tags, de generar información relevante para aparecer indexado en el buscador de Google. Uno de los objetivos más importantes de muchísimas empresas es aparecer en una posición dominante dentro del buscador, ser una de las búsquedas número 1, número 2 o número 3. Para ello le estamos ofreciendo muchísima información sobre el contenido de nuestros sitios a Google. Con esta información, Google puede trabajar en la recolección de datos de otra manera. Es decir, Google por un lado tiene la información de búsqueda, qué es lo que está buscando cada usuario, cuáles son las keywords y cuáles son los términos de búsqueda que está utilizando en el buscador. Por otro lado, Google también tiene la información de contenido de cada uno de los sitios de destino, la información que contiene los sitios a los que el usuario está dirigido. Así que si bien no está recolectando cada clic o cada producto que ese usuario está observando, Google sí puede vincular y empezar a agrupar toda la información de su usuario en segmentos. Google puede crear grupos de usuarios, segmentos de usuarios que comparten características, interesados en fotografía, interesados en portabilidad telefónica, interesados en productos de moda. Entonces puede empezar a generar grupos de usuarios en base a los intereses similares o comportamiento dentro del buscador de Google. Esto tiene unas grandes similitudes con lo que es la herramienta de intereses de Facebook, por ejemplo. Además, a esto, Google agrega toda la información propia, porque recordemos que sigue teniendo muchísima importancia lo que es las first party cookies y la recolección de data propia. ¿Cuál es la data propia de Google? Toda la data de otras aplicaciones propias, como pueden ser Gmail y YouTube. Toda esta data es data que Google va a seguir recolectando en sus aplicaciones. Entonces, cruzando la información de contenido de los sitios web, la información de búsqueda dentro de Google Search y la información de aplicaciones propias como YouTube y Gmail, Google ya puede crear una red de usuarios y red de información suficientemente rica para poder trabajarla dentro de sus herramientas publicitarias como Google Ads, sin la necesidad de utilizar las cookies. Entonces, ¿quiénes son los perjudicados dentro de estos cambios radicales que se vienen? Por supuesto, son los que no logran aún adaptarse a los nuevos cambios. Facebook, por ejemplo, es una de las empresas que depende muchísimo de las cookies. Facebook se apoya muchísimo en la información que recolecta en cada una de los sitios web para hacer, por ejemplo, campañas de remarketing. Igualmente, Facebook es una de las empresas que tiene fuentes de información paralelas súper ricas, como toda la información que puede recolectar de comportamiento en redes, información de first party de Instagram o de Facebook.
pero sí empieza a perder una pata súper importante para todo lo que es campañas de remarketing. Y por otro lado, otro de los grandes perdedores en estos cambios grandes son las empresas un poco más chicas, los que no están al nivel de Google y Facebook, que están trabajando en lo que es el negocio de los datos y la transacción de datos. Entonces, ¿qué significa estos grandes cambios para todos nosotros, para todos los que participamos dentro del ecosistema digital y no somos parte de las grandes empresas? Va a ser muy importante que logremos adaptarnos, que entendamos estos cambios que se vienen en el 2021 y cuál va a ser la mejor manera de no quedarnos atrás. Va a ser importante ser ágiles, darle mucha más importancia a los datos propios, como les dije, al eliminar el concepto de la third party data, data recolectada por terceros, la única fuente de datos rica e importante que vamos a tener disponible va a ser la nuestra. Va a ser importante ser súper ordenados a la hora de recolección de data propia y aplicar herramientas tecnológicas de última tecnología para lograr convertir esa data en algo útil. Empiezan de a poco a surgir tecnologías nuevas y empresas nuevas que se dedican a la creación de modelos predictivos o modelos que estudian el comportamiento de usuarios para poder predecir el valor de usuarios nuevos. Desde Atomic nosotros estamos trabajando en un modelo propio que va a lograr entender el valor de usuarios nuevos con sus primeros clics y su primera información dentro del sitio web. Así que como conclusión, creo que es súper importante que nos llevemos a este punto. El marketing está cambiando y va a seguir cambiando en los próximos meses. Es muy importante que estemos siempre al día, siempre actualizados sobre estos cambios y sigamos en esta tendencia de cada vez enfocarnos mucho más en los datos propios y saber cómo convertir eso en herramientas poderosas para llegar a nuestros usuarios.